En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy, 1 de abril del año 2020, ya gastamos el primer trimestre, vivimos el primer trimestre. Hoy, 1 de abril, es miércoles de la quinta semana de Cuaresma y el día 18 de nuestra cuarentena social. El santo del día es Hugo de Grenoble, obispo, un obispo del siglo XI. A todos los Hugo, pues nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro recuerdo fraternal. Hugo, aquel de inteligencia clara. Un día al que tenemos que agradecerle los esfuerzos de nuestro queridísimo Jaime Nestaren en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a la campeona Catherine Manzano, que está allá en cabina organizando todos estos programas a distancia, a José Gregorio González, que nos acompaña también en los controles. Hoy estoy con ustedes, Víctor Maldonado, @BJMC. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de Twitter, @RCR, o mi cuenta personal, @BJMC, a través de Periscope, @RCR750, Twitter RCR750, también por RCR.tv, por TuneIn, por el canal de YouTube. Un abrazo a todos los que estamos aquí juntos, pues tratando de pasar el día, de descifrar lo que nos está ocurriendo y de tener una visión panorámica de lo que nos pasa, efectivamente. Para eso tenemos hoy a dos invitados muy especiales. A David Morán, editor de La Patilla, profesor de estrategia, analista político, experto petrolero. Y tenemos también a Iván Méndez, editor del portal Opinión y Noticias, una persona que le hace muchísimo seguimiento al tema de las telecomunicaciones y ese entorno digital o ecosistema digital respecto del cual también pueden y siguen, digamos, planteándose muchísimas preguntas. Bienvenido, David, y bienvenido, Iván. Buen día, Víctor. Buen día a los oyentes. Buen día, David. ¿David está por allí? Bueno, ya estará. Bueno, Iván, comencemos precisamente contigo. Tenemos una constante curiosidad respecto del tema. Hay una saturación de información sobre el coronavirus. Hay muchas teorías conspiranoicas alrededor del tema, y eso nos hace a nosotros ser responsables y preguntarnos cuáles son las páginas confiables donde uno puede tener información y acceso sobre este tema del coronavirus. Hola, sí, es verdad. Tenemos una pandemia informativa de rumores, de reinterpretaciones. Particularmente, yo me estoy concentrando en la página que creó la Johns Hopkins University, ¿no? Tienen un centro para la ciencia y la ingeniería, donde actualizan en tiempo real las cifras de casos confirmados, cifras totales de muerte, cifras de recuperados, cifras por países, incluyendo gráficas logarítmicas, gráficas de incremento diario. Voy a colocarlo ahorita en mi cuenta de Twitter, en @IvánXCaracas, para que la gente pueda seguirlas, ¿no? Me parece que es el sitio más confiable. Ahí tienes las cifras. Sumado a ese, bueno, yo recomendaría las páginas de la Organización Mundial de la Salud, donde tienes recomendaciones sobre el cuidado que debes tener, sobre cómo llevar positivamente la cuarentena, y me concentro en esas pocas, Víctor, que si no realmente te sobrecargas y empiezas a confundir información. No sé si está con nosotros David Morán. David, ¿estás allí? Sí, estoy. Hola, estaba conversando con Iván sobre, las páginas confiables que nos den datos y algo de tranquilidad respecto al coronavirus. Ustedes dos son editores de portales.
En tu portal, David, dicen que llevamos una cifra de 43.000 muertos. ¿Cuál es tu aproximación al tema de la información del coronavirus? Después vamos a hablar sobre el caso venezolano, pero en términos generales, ¿qué hace un portal como La Patilla para dar la información buena y evitar la información mala? Sí, bueno, también le agregaría la página de Servicio de Salud de Europa, la SBS, que es una página excelente, muy profesional, con datos de primera, totalmente verificados los datos. Y digamos, esas son las tres páginas que son las naves nodrizas de todo lo demás. Y luego hay información muy pertinente de médicos. El equipo de Task Force que tiene Estados Unidos está generando información muy interesante. También las empresas de biotecnología también generan información interesante. Y las agencias profesionales de noticias que también recogen noticias verificadas acerca del coronavirus. Eso, digamos, lo que agregaría a lo que había dicho Víctor antes. Con respecto a esto, fíjate, no es fácil llevar la visión en tiempos de pandemia, sobre todo desde un país socialista, donde tiene severísimas limitaciones de ancho de banda. Hay censura muy activa del régimen en los medios, y además hay intereses creados de contienda política. El gobierno ha hecho del manejo de la pandemia una gesta heroica. Por ejemplo, los casos de contagiados en Venezuela, el acumulado de casos de contagiados en Venezuela, sigue una línea recta. Ya van 19 días de datos. Nada en la naturaleza, y menos un proceso infeccioso, lleva una distribución acumulada de línea recta. Eso es lo que te indica que hay una administración de los datos. Están dando los datos según el criterio que tienen. Y eso le pone una tremenda presión a los portales, porque en tiempos de pandemia la información veraz salva vidas. Entonces, la presión es enorme en el sentido de que uno trata de encontrar cifras que contrasten esas cifras oficiales. Pero en el caso de Venezuela no hay otras fuentes alternas de datos que no sean las cifras oficiales, bueno, por las condiciones obvias, ¿no? El país está en una especie de toque de queda militar y además imposibilitado de trasladarse, porque no hay gasolina, y por lo tanto es muy difícil verificar los casos que las redes sociales están denunciando que están ocurriendo a lo interno de Venezuela. Sí, lo que hemos visto, Iván y David, recuerdo que estamos conversando con Iván Méndez, @Iván por Caracas, Iván X Caracas, y con David Morán, @Morán David, ambos editores de portales, ambos expertos en el tema de las telecomunicaciones, ambos que por razones de formación profesional tienen que estar permanentemente tratando y lidiando con la noticia. Y hay cosas muy extrañas, pero en todo caso, estos aportes de los números venezolanos distorsionan las cifras mundiales de la pandemia. Y otro día ingresé a la página de la Organización Mundial de la Salud y bueno, a ellos no les queda más remedio que repetir las cifras que les da el gobierno venezolano. Pero a mí me parece, por otra parte, que al final esa es una muy mala estrategia, porque no hay forma de esconder los resultados catastróficos de una pandemia en términos de decesos o en términos de congestión de los hospitales, por más esfuerzo que quiera hacer la censura. ¿Qué opinas tú, Iván, de esa posibilidad? Sí, bueno, yo coincido con lo que explicaba David sobre la administración de la información, y creo que el caso emblemático sería China. O sea, es prácticamente imposible que un país con la población de China tenga menos casos, prácticamente la mitad de los casos que tiene Estados Unidos. Hablando con expertos, muchos coinciden en que el espejo de la realidad de China lo vamos a ver si la crisis explota en la India, que es una población grande, hay condiciones sanitarias también pobres, hay población en condiciones paupérrimas,
y podríamos acercarnos a esos datos. Para informar localmente, a todo lo que dice David, hay que agregarle pues, la conectividad está en el piso, los médicos cada día se atreven menos a dar informaciones o pronósticos, por lo menos los que están localmente, por todos los eventos de persecución y censura que han ocurrido en todo el país. Entonces es muy complejo, por eso yo le digo a la gente que se mantenga atenta a esas páginas mundiales, por lo menos para monitorear globalmente, y que con suspicacia vean las cifras del país, pues, ¿no? Porque por ahora no creo que puedan hacer mucho más. No sé qué opina David. David, No, nosotros le hicimos seguimiento, antes de darte la palabra, nosotros le hicimos seguimiento temprano, precoz, a los intentos de encarar la pandemia, porque también hay que decirlo, esto no es una circunstancia medieval, en donde la pandemia pasaba bajo la imagen de la muerte con la guadaña, llevándose a los que tengan. Detrás de los grandes países hay sistemas que intentan dar respuestas, construyendo más ventiladores, o, como en el caso de la cloroquina, experimentando con una vieja medicina usada contra la malaria, que en combinación con un antibiótico parece que da buenos resultados. ¿Tienes información actualizada al respecto, David? Y bueno, sigue utilizando, comenzó en Estados Unidos el uso masivo, digamos, con seguimiento médico. La cloroquina con la citromicina se utilizó con mucho éxito por el Instituto Médico de Marsella, y el jefe del instituto publicó 28 casos que habían tratado con esa combinación y que habían sido muy exitosos. Bueno, la Administración de Estados Unidos, semana y media después, autorizado por la FDA, ha comenzado ya el uso monitoreado en 1,000 pacientes. Eso comenzó apenas este fin de semana y todavía los resultados no están disponibles. Pero el mundo está actuando, digamos, en 4 sentidos. Uno, aumentar las capacidades médicas. Se están produciendo más mascarillas, más equipos de protección para los médicos, más respiradores, se están habilitando grandes centros, enormes centros para evitar la saturación precisamente de los que requieren cuidado clínico. Por el otro lado, se han intensificado las pruebas, entonces han salido al menos una decena de laboratorios que han desarrollado pruebas que antes tú tenías que esperar de 48 horas, ya las pruebas, el resultado de la prueba se está reduciendo a unos 25 minutos, lo que permite hacer un testing masivo y con eso identificar los vectores que pudieran estar causando infección. El tercer área es el uso del Big Data, modelos que están siendo alimentados con, digamos, en términos de 10, 15 minutos, en el caso de Estados Unidos, para ir además modelando las posibilidades que tengan de expansión los virus en un sentido y de curación en el otro sentido. Y luego lo que se está compartiendo son las políticas de ataque a la pulmonía, a la neumonía que causa el coronavirus en los humanos. Entonces, estas terapias que médicamente no se estaban utilizando, ahorita ya el mundo occidental las ha comenzado a utilizar, a monitorear y los resultados ponerlos a disposición de los otros países. Eso no se había hecho hasta que el mundo occidental se vio afectado por esto. No se tenía ciencia cierta, por lo menos no se sabía cuáles eran los tratamientos que habían utilizado en China para los pacientes en estado de gravedad. Lo novedoso de esto es que el uso del antibiótico, que era, vamos a decirlo así, médicamente por la medicina occidental no recomendado en el caso de una infección por virus, está dando pie a que se entienda que este virus coexiste con bacterias que actúan de alguna manera, de manera oportunista en las infecciones y se alimentan de las bacterias precisamente para estarse reproduciendo. Por eso es lo novedoso de esta combinación de cloroquina, que actuaría como una especie de antiinflamatorio en la primera etapa de la infección, y el uso de acitromicina para evitar la entrada de bacterias oportunistas que hagan simbiosis con el virus y que el virus se reproduzca en ella. Digamos, es la tesis que está prevaleciendo
para el ataque, el combate para los casos graves que causa el coronavirus. Ahora, como he querido hacer hoy un programa tipo magazine, hay otro tema, David e Iván, que no puede pasar por debajo de la mesa. El Estado venezolano, socialista del siglo XXI, llegó y dijo que algo en la vida nos iba a cambiar, porque ahora sucede que nosotros teníamos un satélite, no uno, sino dos, sino tres, no sé cuántos, que iban a mejorar las telecomunicaciones. Entre esa propaganda y la realidad, ustedes saben, porque lo han dicho, que nosotros tenemos el peor ancho de banda del mundo, casi del mundo, por lo menos sí del continente americano, que nosotros, digamos, el control de las telecomunicaciones a favor del ciudadano no existe, pero se perdió el satélite. ¿Ha habido algún cambio? ¿En qué nos ha perjudicado la no disposición del satélite? Iván, yo sé que tú le has hecho seguimiento al tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ese satélite, el Benesat 1, que se conocía como Simón Bolívar, sale de órbita por daños en los motores que anclaban su posición. También habían daños en los paneles solares que recargaban energía. Y bueno, en diciembre ya se reportó la salida de órbita, ¿no? Es un satélite de $400 millones, Víctor, muy criticado su compra en su momento. Dos colegas que los quiero mencionar, Fran Monroy y Víctor Peña, que en el 2009 criticaron el error de esa compra. Ya se veía que no se estaba aprovechando lo que se podía hacer con él, y fueron muy atacados en ese momento por el mismo gobierno. Ese satélite, al salirse de órbita, pues ya, y con los motores dañados, ya no lo puedes aprovechar. O sea, perdiste casi 4 años de vida útil. Con ese satélite el gobierno lo utilizaba, entre otras cosas, para llevar señal de televisión abierta y de radio al interior del país. O sea, que el país se quedó durante 2 semanas de marzo sin canales de señal abierta y sin emisoras de radio. En este momento el estatus es que el gobierno contrató a la compañía norteamericana, importante decirlo, ¿no? Como se dice que estamos en sanciones y que no se puede hacer nada, pues realmente la gente del interior está recibiendo televisión y radio por la compañía norteamericana Intelsat, que les está proveyendo el servicio en este momento, que está rentado. Ahí las preguntas claves, que quizás David tenga buena información, es ¿cuánto nos habría costado alquilar esos servicios en vez de invertir tanto dinero en un satélite? Y sobre todo con el anuncio a futuro de que querrían lanzar un Benesat 2 llamado Guaycaipuro. Se la dejo. Ahora, David, si Simón Bolívar no se pudo mantener, yo tengo muchísimas dudas de que Guaycaipuro logre hacerlo. ¿Cuál es tu información al respecto sobre el satélite perdido y los costos de oportunidad de tener una ruta satelital propia versus el hacer contrataciones como hace casi todo el mundo? Mira, ese satélite, la compra y el lanzamiento de ese satélite fue un capricho de la egolatría de Hugo Chávez, que como todos sabemos, su egolatría era monumental. Es un satélite que, para decirlo en números generales, lo compramos para que durara 16 años, duró 12, es decir, perdimos el 25% del satélite. Si costó 400 millones, saquen la cuenta valor presente, ¿cuánto significó eso? O sea, perdimos casi 100 millones en lo que perdimos, en lo que no dio el satélite. Ese es el costo, esos 100 millones, es el costo de lo que hubiera costado contratar un satélite para ofrecer el mismo servicio que estaba ofreciendo ese satélite Simón Bolívar. Es decir, pagamos tres veces más por lo que nos pudo haber costado alquilado el 25%. Que número redondo. Pero agrego otro dato. Ese satélite estaba diseñado, en un satélite de comunicaciones. Precisamente lo más importante era proveer, más que servicios de la televisión digital abierta, era proveer servicios de Internet en la banda K. Ese satélite jamás pudieron activarlo en la banda K. Es decir, que nos timaron, además, nos ofrecieron que el satélite podía, los chinos, ¿no?, podía dar servicios de carrier, de Internet, y jamás en Venezuela pudieron activarlo en lo que se llamaba la banda K para que trabajara con Internet. En línea general, ese satélite fue un verdadero desastre. Eso no quiere decir que nosotros en un futuro
los países no pueden tener satélites que los manejen a su antojo, pero lo tienen que manejar a las capacidades y en una relación precio-beneficio que tenga sentido. El otro satélite, el otro satélite chino, un satélite de observación geográfica, toma fotos. Bueno, mientras los satélites más modernos pasan sobre un sitio y pueden actualizar el levantamiento fotográfico cada 11, 15 días, quizás un mes, este pasa cada medio año. O sea, no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista para lo que se utiliza un satélite con capacidades geográficas, que es fundamentalmente en apoyo a la agricultura, haciendo estudios de plagas a través de satélites, estudios de incendios, estudios de agua, etcétera. No tiene ninguna utilidad, es simplemente tomar una foto de un sitio para que luego 6 y 8 meses después vuelva a actualizar esa foto. Desde el punto de vista práctico, eso no tiene ningún sentido, y ese dinero también simplemente se derrochó y se está tirando al cesto de la basura. Ahora, ahorita en 3 minutos tenemos que ir al corte de las noticias, pero ¿qué sentido tiene que un gobierno tenga una herramienta que sirva para colocarle límites y censurar señales de radio, internet, fotos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo resuelven el resto de los países? Porque en este caso, ¿y desde cuál instancia eso se está haciendo? Desde Conatel. Conatel es la que maneja esos satélites. Iván. Bueno, sí, esto es un tema que lo hemos hablado ampliamente en el programa. Desde Conatel se planifican es una política pública sistemática de censura. O sea, ¿a quién le doy señal? ¿A quién le corto? Fíjate que en plena pandemia hay sitios que han reportado bloqueos. Panam Post, no sé cómo está la patilla estos días. ¿Qué más? Si no, ahora lo corte, limitan el acceso por estados del país. Y lo más grave de todo, que ya lo hemos reiterado, es que seguimos teniendo el peor internet del continente y uno de los peores del planeta. O sea, la velocidad de acceso ahorita del AVA en promedio en la ciudad no toca, o sea, toca el índice más bajo del continente. O sea, los que tienen planes de 10 megas contratados o 4 están navegando a la mitad. Entonces tienes esa primera censura, tienes las fallas de la plataforma, tienes problemas de neutralidad de la red, y tienes la utilización de esas tecnologías para controlar contenido o para posicionar propaganda. Bueno, mira, vamos un momentico al corte de las noticias. Estamos conversando con Iván Méndez, @IvánXCaracas, y con David Morán, @MoránDavid. Seguiremos conversando porque sí me interesa oír de David Morán su opinión de cómo es que nosotros tenemos que organizar nuestro sistema de telecomunicaciones para que no seamos nosotros víctimas de la tentación siempre presente de los estados de censurar a los ciudadanos. Ya volvemos con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez,
No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @rcr750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, destacó que la propuesta del gobierno de Donald Trump de un plan de transición para Venezuela no es bien vista por algunos sectores de la oposición. Muchos grupos venezolanos se han radicalizado y no creen que la negociación pueda ser una opción, pero Estados Unidos está en esa línea. Esa es la otra parte que no me queda muy clara, porque se insiste en que Estados Unidos tiene una estrategia cuando prácticamente desde el año pasado, desde mitad del año pasado, está demostrando que es el camino político, diplomático, el que está apoyando, con contradicciones un poco, porque también esa es la personalidad del presidente. Lo que acaban de presentar es el texto de Noruega. En Noruega no había este nivel de detalle porque nadie podía en Noruega opinar por Estados Unidos. Que desmonto las sanciones en la fase A, que desmonto las sanciones de la fase B. Eso solo lo podía decir Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no jugó muy activamente a favor de las negociaciones en Noruega, pero el texto en Noruega, un gobierno de equilibrio, un proceso de transición. Esa es una metodología muy utilizada, no puede ser perfecta, nada es perfecto, es una de las metodologías utilizadas para llegar a avanzar, progresar hacia una democracia. Es un proceso de transición que trata de crear condiciones de gobernabilidad. La ONU está tomando medidas para anticiparse a una eventual propagación del COVID-19 entre los inmigrantes y refugiados venezolanos en países de Sudamérica. Productores de alimentos en el estado Lara denuncian que están varados por la falta de combustible. En internacionales, la Organización Panamericana de la Salud advierte un negro horizonte para América por el nuevo coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la pandemia del COVID-19, propuso un pacto nacional por la preservación de la vida, pero también de los empleos. Y en los deportes, la NBA considera jugar los playoffs en una sola ciudad. Les habló Argenis Barreto. Véanos en rcr.tv, la radio que se ve. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos conversando en Aquí se habla libertad de hoy, 1 de abril, miércoles de la quinta semana de Cuaresma, a 18 días de iniciar la cuarentena social. El quedaba yo en preguntarle a David, bueno, David, el mismo estado que censura, es el mismo estado además que, de acuerdo con tus cálculos, hace una progresión, una regresión lineal casi perfecta con las cifras del coronavirus, tanto así que tú
digamos, con tu modelo tienes capacidad de predecir cuántos son los enfermos que van a presentar hoy y cuántos son los que van a presentar mañana. Ahora, es que, ¿qué sentido tiene que nosotros sigamos con un diseño institucional donde ese Estado que traiciona permanentemente derechos y garantías sea el que tenga satélite, el que pueda censurar, el que tenga que ser el vocero de un problema de salud pública en solitario, sin contar con los expertos, con la Academia de Medicina, con las federaciones médicas? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el núcleo de esto es que en las sociedades socialistas el único que te puede proteger eres tú mismo, Víctor. Y antes le había dejado del corte una observación a Iván que yo quisiera arrancar desde ahí. ¿Cómo hace la gente para protegerse dentro de estos ambientes de censura, dentro de donde quedan solamente las redes sociales como un ecosistema para poder compartir y poder ver lo que está pasando en tu entorno? Bueno, eso depende mucho de las personas, ¿no? Y yo quisiera comenzar por decir a los que nos escuchan que por favor no transmitan nada, absolutamente nada en las redes que no venga firmado por alguien y que no tenga alguna fecha y que no tenga algún vínculo a algo. Lo anónimo en las redes es un sinsentido y es la manera de causarle ruido precisamente a la información veraz o en este caso a la que más se ajusta a la verdad. O sea, esas cosas de transmitirlas, de que murió fulano, de que la reina tiene tal, cuando los medios profesionales no lo han dicho, es un sinsentido, es como pensar que la reina Isabel se va a contagiar de coronavirus y un anónimo en un anuncio en WhatsApp es el que se lo va a transmitir a la humanidad. Eso no funciona así ni va a funcionar así jamás. Bueno, igual con esa analogía la uso con el tema de la salud. Si bien las cifras oficiales son sencillamente una ilusión, porque son sencillamente administradas, lo único cierto de esta pandemia es que el único que se puede proteger de esta pandemia eres tú. O sea, el que te llegue a atrapar el virus te conduce a ti a un lugar incierto, a un hospital centinela que nadie lo ha visto, a unos medicamentos que nadie los ha visto. Lo único que tú has podido ver en las calles son unos policías, guardias nacionales, tratando de hacer algún tipo de control social duro. Tú lo que puedes ver son estaciones de servicio que no tienen gasolina. Tú lo que te puedes enterar es que no hay ni siquiera un anuncio sobre cuánta gasolina queda en el país. Es decir, en la opacidad, que es lo que significa el socialismo, la información veraz es la que te lleva a ti a tomar decisiones absolutamente soberanas, pero absolutamente consciente de que eres tú, tus amigos y tu entorno lo que te pueden proteger de lo que está pasando, porque el socialismo no protege a nadie. Por el contrario, causa más muerte que las que pudiera causar el propio coronavirus, como lo puso la señora Bachelet en su informe, de que en un año aquí hubo 8.000 ajusticiamientos extrajudiciales. Muchísimas muertes de lo que ha causado el coronavirus en muchos de los países que son vecinos a Venezuela. Sí, tenemos el problema constante de que nos ha tocado la peor de las situaciones, afrontar esta pandemia mundial con un régimen desinteresado en la gente y demasiado concentrado en la represión. Ahora, Iván, el otro tema importante tiene que ver con, estando obligados a mantenernos en cuarentena social, todos utilizamos las telecomunicaciones y las plataformas tecnológicas para poder hacer reuniones, etcétera. Tú me comentabas que hace poco hubo una especie de noticia, llamado de atención, pequeño escándalo de la plataforma Zoom, que parece que cayó en la tentación siempre presente de entregar datos. ¿Qué tipo de datos? ¿A quién se lo entregó? ¿Cuál es el contenido de la noticia?
efectivamente hubo un crecimiento de demanda del Zoom. Además, esa plataforma para hacer videoconferencias y teletrabajo empezó a ofrecer una hora gratis de sus servicios, entonces mucha gente la empezó a adoptar, incluyendo en Venezuela. Y nada, se salió un reporte de que le estaban vendiendo a Facebook un paquete de datos de nuestras conexiones, donde incluía usuario, ciudad y tiempo en línea. Esos son los datos que ellos dicen que estaban vendiendo. Pero fue tan fuerte la reacción que hubo en contra que en menos de 48 horas tuvieron que actualizar los aplicativos, por lo menos el de Apple, eliminando ese código espía, ¿no? En teoría, ya usándolo por Apple no tendrías ese código espía. Pero eso nos habla un poco de la necesidad, retomando el tema que comentaba David, de que las personas se eduquen digitalmente, de que aprendan a utilizar las tecnologías, que no se hagan víctimas de estas. Por ejemplo, para cerrar la idea de David, si las personas de tercera edad replican 7 veces más las noticias falsas que las personas jóvenes. Hay una tendencia, un estudio que se hizo el año pasado, lo acabo de postear en mi red social, y es esa necesidad como de compartir información, pero realmente es importante que las personas analicen las aplicaciones que están utilizando. Y respecto a la información, analicen las fuentes, se creen listas de sitios y sea eso lo que siga, tengan una lista, pues la pueden llamar COVID-19, que tengan especialistas, tengan la página que recomendó David, la que recomendé yo, la que recomiendes tú, y solamente sigan eso y compartan información que es emanada de allí. Entonces, estos días han estado también fuertes, Víctor, porque podemos ir al otro lado. Ante el temor de que se contagien las noticias falsas, YouTube, por ejemplo, empezó a limitar los contenidos que se publicaban, a suprimir contenidos, a dejarlos en stand-by, y solamente ha dejado circular, cuando mencionan el coronavirus, sitios validados o sitios de información tradicionales. Mucha gente ha dicho que entonces es como una vuelta a la era predigital, ¿no? En donde los que tienen la razón, la verdad, son los sitios más grandes, los periódicos, las grandes cadenas de información. Pero es para que vean lo que está ocurriendo en el ecosistema digital en relación a las noticias falsas que se van propagando con el virus, incluyendo los ataques de hackers que quieren secuestrarte el computador o robarte datos, con artículos o noticias que tienen como título COVID-19 y la gente les da clic y al darle clic se ejecutan esos programas maliciosos. Bueno, yo creo que sí, esa es la recomendación. En primer lugar, como lo dice David, esas informaciones que comienzan diciendo un primo que trabaja en un hospital, ya eso es falso, ya eso no tiene ningún tipo de validez y la verdad es que uno no tendría por qué distribuirlo. Aquel que no da su nombre, su apellido en primera persona y dice yo que estoy aquí y que soy, y aún así a veces yo he notado, por ejemplo, de la tendencia así hacia casi que la generación de terror. Mi prima de 28 años y muestran la foto, ella también falleció. En fin, creo que hay que tener serenidad y hay que utilizar la información para lo que se necesita. Por ahora se sabe que usted no debe salir, que usted debe lavarse las manos, que usted, en fin, digamos que esa es la información que necesitamos de la pandemia y las grandes cifras están en las páginas más autorizadas. Ahora, no sabemos, David, algo que sí es muy importante. O sea, no sabemos si tenemos o no tenemos gasolina en el país. Lo cierto es que no la vemos en las bombas de gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina? Bueno, el origen de la escasez de la gasolina es que el socialismo destruyó la refinería. Tú sabes, cuando estás en un país socialista, cuando tienes una capacidad de refinar 1.300.000 barriles, que eso te daría una capacidad de producir unos 800.000 barriles de combustible, incluyendo gasolina y diésel. Cuando tú produces petróleo, cuando tú tienes una empresa como PDVSA y no tienes gasolina. ¿Por qué? Porque simplemente no la producen, porque destruyeron la refinería. ¿Qué estaba haciendo este régimen? Bueno, hizo de la importación de la gasolina un negocio. Ahí participaban, por eso PDVSA cada cierto tiempo le estaban interviniendo esas, departamentos de mercadeo y comercialización, porque todos estaban ahí embadurnados en la compra de la gasolina, en el contrabando de la gasolina, donde de una manera insólita no se cobraba
la gasolina, pero esa gasolina tenía un precio alterno en los mercados internacionales de miles de % más que el que tenía en Venezuela. Entonces aquí se contrabandeaba gasolina por mar, por tierra, por todos lados se contrabandeaba gasolina. Bueno, hasta que ahora las sanciones estadounidenses, principalmente contra PDVSA y Rosneft, que era la que estaba trayendo la gasolina, ha dejado al país de una manera insólita sin gasolina porque no la puedes producir internamente. Ahora, según los cálculos que yo tengo, nadie sabe una cosa. Nadie sabe cuánta gasolina hay almacenada en Venezuela en manos de la gente de PDVSA. Yo tengo un mes tratando de conseguir esa cifra de cuánto hay en los tanques de la refinería guardada de gasolina, y eso se maneja como una cifra, vamos a decir así, de secreto de Estado. Lo que sí he podido hacer son unas aproximaciones, unos cálculos aproximados. En octubre, y eso es data cierta, en octubre del 2019, en Venezuela se estaban consumiendo 130.000 barriles día de gasolina. Gasolina, comparado con diésel, es como una relación 60-40, 60 gasolina, 40 diésel, para que tengan. Pero ahorita estoy hablando exclusivamente de gasolina. Para febrero, según unos datos proxy, ya son no es data dura, sino unos datos proxy que tuve, se estaban consumiendo. Cuando digo consumiendo es que no hay holgura, es simplemente esa es la oferta y por lo tanto esa es la demanda, porque la oferta está muy por debajo de la demanda. Venezuela, un país normal, si fuese normal, se consumiría sobre los 350.000 barriles día de gasolina. Bueno, en febrero de 2020 se estaban consumiendo 124.000 barriles. Luego eso bajó en marzo, luego de la nueva intervención de PDVSA, a 60.000 barriles por día en toda Venezuela. Luego, en estas últimas semanas de marzo, las 2 últimas semanas de marzo, se estaba entregando en el mercado interno apenas 6.000 barriles diarios de gasolina. Si le pones que de esos unos 1.500 barriles serían para Caracas, eso te da para llenar solamente unos 5.000 carros con un tanque de 40 litros. Esa es la máxima capacidad que tiene hoy Caracas para abastecerse. Pero según también datos secundarios que tengo, la entrega en los últimos 5 días en todo el país estaría solamente en los 1.500 barriles por día, o sea, 1.5 mil barriles diarios de gasolina, que es una cantidad absolutamente ínfima, porque además esa gasolina la están consumiendo, son policías, militares, que inclusive ellos se privilegian por encima de lo que son los medios de comunicación y por supuesto todo lo que es el sistema de reparto de cargas y servicios médicos, que son las que deberían tener la prioridad principalísima en esto. Ahora, tengo entendido que vienen unas cargas de gasolina en tránsito. Se estaba hablando del buque Genma y del buque Pretty One. El Genma estaría descargando en Puerto La Cruz y el Pretty One estaría descargando en Amoy o en Punta Cardón, en algunos de esos terminales de esa refinería. Bueno, esos son datos que tengo por confirmar. Lo que es insólito es que se haya dejado llegar a semejante hueco. Venezuela necesita mínimo, para apenas que se muevan médicos, la carga y algo de actividad económica, 40.000 barriles diarios. En unas declaraciones que dio un funcionario no identificado del Ministerio de Petróleo a la agencia especializada Argus, ellos hablaban de que podían recibir gasolina y tratar de estabilizar la oferta del mercado interno en 70.000 barriles por día. Ahora, David, hay algo que tú con el que tú comenzaste. No se puede seguir regalando la gasolina. Esto no tiene ningún sentido. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo salvo Venezuela. O sea, yo creo que hay que comenzar
a incendiar también nuestro sentido de realidad. Eso de pretender ir a una bomba de gasolina a que te llenen el tanque y tú tirarle a la persona 1.500 bolívares, que no tiene ningún sentido, eso no tiene, o sea, eso no es sostenible, y tanto que no es sostenible que estamos en esta situación. Bueno, de hecho la gasolina gratis murió con el coronavirus. O sea, más nunca Venezuela la gasolina va a volver a ser gratis como era antes. Porque precisamente este modelo de gratuidad destruyó la oferta de combustibles en Venezuela. Entonces, personas que pudieran tener una emergencia, que tienen necesidad de hacer algo, es decir, el individuo como tal está sencillamente liquidado. Y esto hay que estabilizarlo rápido, porque en algún momento tendremos que salir de nuestras casas, en algún momento tendremos que intentar actividades económicas, y eso definitivamente sin suministro de gasolina será imposible. Ahora, Iván, ya estamos por cerrar este programa, pero bueno, la gente está en su casa. La gente no solo hace teletrabajo, ya pasamos por la plataforma Zoom, ya sabemos que tenemos el peor ancho de banda imaginable. Ahora, la gente, ¿hay alguna película que quiera recomendar? ¿Algún canal que tú creas que sea fácil conectar para que la gente pueda ver alguna película interesante? Hola, Víctor, sí. Mira, en medio de esta pandemia han surgido iniciativas, por ejemplo, a nivel de libros. Tienes a Anagrama Editor, está regalando 5 novelas, que te metes en su sitio, anagrama.com, y puedes descargar las novelas. La editorial española Errara Natural, que voy a poner ahora el enlace en Twitter, está obsequiando 20 libros de 20, 25 euros, de Kafka, libros de sociología, filosofía, excelente. Yo me bajé un par que me leí. Y en la UCAP abrió su plataforma de cursos abiertos, están gratis, hay por lo menos, que recuerde, hay 5 cursos que puedes cursar en línea consumiendo muy poco ancho de banda, ¿no? Tienes que si el ABC del emprendimiento, desarrollo de competencia intercultural, identidades gráficas efectivas, introducción a la metodología PPA, viendo aquí lo que tienen, ¿no? Y lo que me recomiendas de película, bueno, Gran Cine, a partir de ayer inició la carga en su plataforma de cortos ganadores de premios, y están poniendo 1 por día. La plataforma de Cinexa tiene al menos una docena de documentales muy buenos que se pueden ver completos en su plataforma en línea. Y finalmente, bueno, Netflix, para los que suscriben el servicio, está lanzando series. Lanzó la 3ª temporada de Ozark y lanza este viernes, la que ha tenido mucho éxito, la 4ª entrega de La Casa de Papel. Ese sería el balance. Sí, ahí estuve, hay diferencias de opinión, pero pude ver el primer capítulo de Freud y a mí me pareció interesante, atractiva la puesta en escena y el colocar, digamos, los primeros estudios de psicología en el plano en el que se dieron a principios del siglo XX de repente, y finales del siglo XIX. También me atrevería, el primer capítulo me pareció muy atractivo. David, ya para terminar, ¿qué nos puede esperar como país en los próximos, o sea, dónde ves tú a Venezuela el 1 de mayo, en un mes, el Día del Trabajador? No es muy fácil, porque Venezuela está, digamos, hablando en terminología de planificación estratégica, en un momento de verdadera incertidumbre, donde hechos pequeños pueden dar al traste, digamos, la deriva que tenía. Si consideramos que la deriva esta sigue, yo veo muy mal al país, porque va a haber brotes de protestas populares, porque para estar confinado necesitas ahorro, y los que tienen ahorro son muy pocos en el país. Por lo tanto, la gente va a romper este cerco militar, o como lo llama el oficialismo, esta cuarentena radical, popular, revolucionaria, etcétera, y va a salir a buscar su sustento. Eso va a crear una situación no vista antes, porque se van a dar protestas en situaciones que además
no hay gasolina y en medio de una pandemia. Esa es una de las posibilidades. La otra sería que, digamos, un grupo que está del planeta rojo decide arrancarle de la mano la oferta a los estadounidenses y de alguna manera arreglarse para decirle, bueno, Maduro, te vas. Entonces, es otro juego. Es decir, cuando uno está en momentos de incertidumbre, los futuros posibles se generan cada 2 días o cada semana o cada hora. No es así cuando tú estás en momentos de certidumbre, que tú sabes que las cosas van a seguir siendo como son. El caso venezolano, intentar, Víctor, decir, digamos, con seriedad, dónde vamos a estar el 1 de mayo, es casi un ejercicio de, vamos a decirlo así, de futurología, de ver el futuro, que es muy complicado, muy difícil. Bueno, muchísimas gracias tanto a Iván Méndez, @Iván X Caracas, y a David Morán, @Morán David, por esta conversación. Conversamos sobre páginas confiables, satélites perdidos, lo que ocurrió con la plataforma Zoom, nos paseamos por las estadísticas oficiales del coronavirus, pasamos revista al tema petrolero en la lista más complicada, que es la lista de la falta de gasolina. La verdad, David, es que yo vi a la ciudad de Mérida hace unas 3 semanas en una larga cola de carros que pasaban días completos aspirando a que les llenen el tanque de gasolina sin saber cuándo ni cómo. Eso no tiene sentido. Sabemos además que hay una oferta importante cultural a disposición de todos nosotros, gratis, aprovechenla. Y bueno, nosotros seguiremos aquí en Aquí se habla libertad, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción de este programa, José Gregorio González en los controles, les habló Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.